en la siguiente. Okay. Vamos a recordar entonces ya. En la siguiente diapositiva tenemos algunos datos de violencia, sobre todo en la parte derecha. Una gran cantidad de niños, no más de 1 millón de adolescentes, perdón, que han estado violentados, 63% a la derecha extrema ahí de jóvenes que reciben un trato violento en casa, ¿no? Somos un continente muy violento, el más violento en realidad en el mundo, porque tenemos 5 veces más homicidios de adolescentes de 10 a 19 años, 5 veces más que el promedio mundial. El homicidio es la primera causa de muerte de los jóvenes de 10 a 19 años. Esto es un dato horroroso, por supuesto. Debajo ahí, para los más chiquitos, 1 de cada 20 niños menores de 5 años se queda sin cuidado o bajo cuidado de otro menor de menos de 10 años. ¿No? Y el último dato ahí abajo, que prácticamente 8 millones de niños, niñas y adolescentes son migrantes, ¿no? Ahí nuestros colegas de Guatemala o de México también podrán darnos más datos. Hay una cantidad de menores, como dicen, no acompañados en esos flujos migratorios, pero no solamente en los flujos que van hacia Estados Unidos, sino también internamente. Todos conocemos la migración de venezolanos, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos bastante. Si pasamos a la siguiente, se repiten algunos de estos datos. Hay 25.000 prácticamente adolescentes que han muerto por homicidio, como les dije, es la primera causa de muerte de los 10 a 19 años. Tenemos 240.000 chicos y chicas que están privados de libertad en distintas instituciones, claro, orfelinatos, albergues, etcétera, pero eso que no tienen ningún tipo de apoyo de vínculo familiar, ¿no? Y un 10% de estos son realmente menores de 3 años, ¿no? Esos datos como que nos dan una idea de lo trágico que es la situación. Son datos de hace 2 años, pero en principio no han variado mucho en lo positivo, más bien en lo negativo. Si tratamos de pasar, porque no quiero pasarme del tiempo, a algunas causas de esto, en la siguiente, podemos determinar, ¿no? Las he puesto de lo más coyuntural hacia lo más estructural, ¿no? El COVID-19, por supuesto, nos descuadró por completo, entre otros a nivel de la salud, ¿no? En Perú tenemos 20% de los niños que están con 0 dosis o con subdosis en su vacunación. No contra el COVID, sino contra las otras enfermedades, ¿no? La atención primaria se ha cerrado en muchos casos porque en Perú, otra vez, que es la situación que mejor conozco, sencillamente han cerrado las postas y los centros de salud para obligar a la gente a ir a los hospitales durante la pandemia del COVID, y esto ha hecho que haya una acumulación de enfermedades en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El COVID ha creado, por supuesto, un enorme desempleo, porque se cerró, sencillamente se cerró la ciudad, se cerró el tránsito, mucha gente se quedó sin trabajo. A nivel de la educación, el COVID ha sido un desastre completo, ¿no? Durante 2 años no ha habido prácticamente clases presenciales, y entonces hubo una enorme deserción, por supuesto, porque las clases más pobres no tenían o la infraestructura, el celular o la laptop o el instrumento para poder captar las clases virtuales, o no tenían señal, ¿no? Sobre todo en la sierra, aquí, o no tenían el dinero como para pagar la suscripción para poder tener acceso al Internet, ¿no? Otro problema, por supuesto, una familia con 5 hijos y que solamente cada uno de los padres tenía un celular,
hay 3 hijos que no han tenido acceso a la educación. Sin embargo, una autora argentina que revisé planteó algo muy cierto. Dice, no se debería hablar de deserción escolar, sino de expulsión, porque el sistema que se ha implementado eh, ha hecho, por supuesto, que muchos niños hayan desertado, pero en realidad se les ha excluido de un acceso a una educación de calidad. Los cambios climáticos que nos están afectando también afectan la economía, hay emergencias, ¿no? Desastres naturales, desnutrición, etc., ¿no? Las enormes temperaturas que se han vivido en algunas zonas y, por otro lado, las lluvias, inundaciones, etcétera, en el subcontinente. La inflación, igualito, es un dato de prácticamente los 2 últimos años que ha afectado sobre todo la alimentación y la salud, porque los mayores niveles de inflación, de alza de precios, se han vivido en los alimentos y en el costo energético, por lo cual toda la canasta familiar se ha visto afectada. Un dato ya un poco más estructural, desgraciadamente, es la migración. Ya he hablado de los menores no acompañados, pero no solamente es la migración de los propios niños, niñas y adolescentes, sino también la migración muchas veces en varios países de los padres, con lo cual los niños se quedan a cargo de los abuelos o de los vecinos. Entonces, esta migración de los adultos también afecta, por supuesto, a los chicos. La violencia es un elemento demasiado estructural ya y demasiado tiempo. Pensamos en reclutamiento forzado, que todavía sigue practicándose, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Las maras en Centroamérica y también en nuestras grandes ciudades, y la migración forzada justamente por causas de violencia en las distintas regiones. Y lo más básico, digamos, en la pirámide de las estructuras es la desigualdad, ¿no? Seguimos siendo el continente más desigual del mundo, con lo cual el resultado es la exclusión social, la infantilización de la pobreza, porque los que más sufren de la pobreza son justamente los niños, porque son los que están debajo de todo este escalón de causas, ¿no? Hasta ahí la situación que ustedes conocen mejor que yo. El segundo tema, si entendí bien, era hablar un poco de los grupos regresivos de derechos. Y entonces ahí en la siguiente quisiera, a- bueno, abocarme a algunas políticas públicas y tomar 3 muestras, porque no puedo decir que conozco la situación en Argentina o en los demás países. 3 ejemplos. Uno sobre la justicia juvenil alternativa, donde me parece que hay una regresión. Uno sobre los grupos de sociedad civil y sobre los partidos políticos, ¿no? El primer punto, en la siguiente, es la justicia juvenil, ¿no? Un estudio que he hecho en Perú sobre la evolución de los sistemas de justicia juvenil. Y entonces ahí hablo de regresiones tal vez involuntarias. Ven acá la evolución desde 2010 hasta el 21 de los 3 sistemas de justicia juvenil que conocemos aquí en Perú. El amarillo es el sistema de justicia restaurativa que está en manos del Ministerio Público, que evita que los chicos entren en contacto con la justicia, entonces no son sentenciados por el juez, sino reciben una revisión. El anaranjado es el sistema abierto, donde los chicos son sentenciados pero no encerrados. Y el azul, la tercera línea, la que está en el medio, es la cantidad de niños que están encerrados porque han sido juzgados y sentenciados. Arriba la ploma es el sistema abierto y cerrado y el total en el azulito. ¿Qué vemos ahí? Por supuesto, hay un bajón en el 20 y el 21 por razones del COVID, pero lo más importante y lo más grave, me parece, es que a pesar de tener un aumento en el sistema de justicia restaurativa y en el sistema de justicia abierta, la cantidad de chicos que entran en el sistema cerrado sigue aumentando. Entonces, si comparamos las cifras, pasan de 2.700 a casi 3.800, 30% más. Eso quiere decir que al instaurar 2 sistemas alternativos,
que están aumentando en su atención, un sistema de justicia restaurativa y un sistema abierto, a pesar de instaurar estos dos sistemas, la cantidad de chicos que entran en el sistema cerrado sigue aumentando. Entonces, por eso digo, tal vez es un efecto involuntario, en el sentido de que al instaurar un sistema o dos sistemas alternativos, no se soluciona el sistema cerrado, que es hacinado, por supuesto, sobrepoblado, y entonces, al final, al tener sistemas alternativos, tenemos más chicos que están drenados, que están jalados dentro del sistema de justicia. Esto es una regresión, porque si tenemos un sistema alternativo es justamente para bajar el encarcelamiento de los jóvenes, ¿no? Entonces, ahí es un fenómeno que es conocido en la criminología, pero que aparentemente nuestras autoridades no han tenido la atención suficiente como para poder bajar la cantidad de chicos en el sistema cerrado y evitar y pasarlos a los sistemas alternativos. Esto en cuanto a alguna política pública. En cuanto a los grupos, en la siguiente, tenemos grupos de la sociedad civil, tenemos regresiones ideológicas, diríamos, de la sociedad civil, algo que ustedes también conocen en Argentina, un grupo que desgraciadamente, tengo que decir, se fundó en Perú en el 2016, el famoso Con mis hijos no te metas, ¿no? Que ahora existe en Argentina, en Bolivia, en Chile, que es un grupo ultraconservador conformado por católicos y evangélicos conservadores que han visto algo diabólico en todas las teorías de género. Ellos descartan como ideología de género y por lo tanto están atacando al Estado en cuanto a los contenidos de muchos libros que se están utilizando, ¿no? En la siguiente he tomado algunos casos, ¿no? Esos grupos ahora por ley tienen derecho a intervenir los libros que se utilizan en los colegios de sus hijos, porque dicen que la educación es parte de sus derechos y entonces que el Estado no tiene por qué meterse. El Congreso aprobó esta ley y si podemos regresar a la anterior, por favor, Mónica, un ratito. Ahí a la derecha ven el ataque a la ministra que dice, ministra, no homosexualices a nuestros hijos, porque claro, para ellos hablar de género, hablar de derechos, hablar de estos temas de sexualidad en la escuela es promover la promiscuidad y promover la homosexualidad y todas las posibles en sus ojos desviaciones que ellos piensan. Estos grupos tienen una gran influencia, entonces ya podemos volver a la siguiente, por favor, porque también tienen una influencia en los partidos políticos, porque son regresiones ideológicas en la política. En la siguiente, para el minuto que me queda, a la izquierda he puesto la posición del presidente, del líder del partido de extrema izquierda aquí en Perú. No se puede sacar a los demás miembros de la familia con el cuento de la mujer, y a la derecha tenemos el alcalde de Lima, que es de ultraderecha, que es del Opus Dei, y que cambió la gerencia de la mujer y igualdad en la subgerencia de la mujer y familia. Al querer sacar las especificidades de la mujer y de los niños y hablar en general de la familia, están afectando no solamente a la mujer, porque no reconocen el feminicidio o todo este tipo de actos penales, sino también están afectando a los niños porque los vuelven a poner dentro de un grupo que no tenga mucha forma, es decir, la cuestión de la familia en su propia ideología, digamos, del tipo de familia que ellos quieren proponer. Entonces, este grupo de Con mis hijos no se metan tiene una influencia enorme en los partidos políticos, ¿no? La extrema izquierda y extrema derecha, aquí en el Perú y supongo en los demás países también, como se encuentran exactamente unidos en su visión sobre temas de género, que en este sentido también afecta a niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Lo que nos queda, ya me pasé mis 15 minutos, disculpe, lo que nos queda son las tareas por definir, pero esta es una tarea que les dejo a ustedes. Muchas gracias. Gracias.
Bruno, muchísimas gracias por lo que compartiste. Después seguramente consultarte si algunos de estos, de los cuadros, algo, porque seguramente nos van a preguntar si se pueden compartir o algo, así que seguramente después te lo pediremos para poder compartirlo. Bueno, vamos a pasar, si tienen preguntas o algo, anótenlas para no olvidarse, porque terminan las compañeras de hacer su exposición y después vamos a las preguntas, a los intercambios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a recibir a Analía Ruggeri, que ella, además de ser hoy una de las personas que va a compartirnos lo que ha preparado, es parte también de la Mesa Vice Argentina, ¿sí? Analía es profesora de enseñanza primaria, licenciada en educación. Se ha desempeñado como docente en los distintos niveles educativos. Actualmente es directora en un instituto de educación superior dedicado a la formación de docentes en la ciudad de Rosario, que es donde vive. En la Congregación de Hermanos Maristas coordina un equipo dedicado a promover y defender los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco de las políticas que los maristas tienen en clave de protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Junto a las acciones de incidencia política que lleva a cabo a nivel internacional, regional y local, participa junto a sus compañeros de equipo local, Valeria Ramírez y Francisco Fariña con nosotros. Bueno, Analía nos va a compartir acerca del concepto de deconstruir el silencio de las víctimas. Nos va a hablar también de los tipos de violencias hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a la vez un derecho y un factor protector. Tienes la palabra, Ana. Gracias, Moni. Buenos días con todas y con todos. Vamos a compartir una presentación a los efectos de no desviarme del tiempo y hacerlo lo más provechoso posible. Así que, Moni, si podemos compartir. El título de este conversatorio nos invitaba a cambiar la mirada, ¿no? A limpiar la mirada para poder cambiar el mundo, ¿no? Este mundo que Bruno nos fue introduciendo, un mundo convulsionado, complejo en este tiempo, y que en ese escenario de tanta complejidad, recuperar la esperanza, restaurar la esperanza de que cada uno de nosotras, de nosotros podemos y debemos hacer algo para modificar las desigualdades y la situación de padecimiento que tienen muchas niñas, muchos niños en nuestro continente. Así que si podemos compartir. Bien, ahí está, sí, pasamos a la siguiente. Y el mayor desafío en este cambio de mirada sobre las infancias y sobre las adolescencias es esto que parece todavía ser algo nuevo, ¿no? De mirar a las infancias como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado. Bien nos decía Bruno que en estos grupos regresivos, muchas veces en el afán del discurso del cuidado, se sigue objetivando a las infancias y adolescencias, y no mirarlas desde sus propios derechos, hace que nuestras prácticas a veces rocen con la vulneración de sus propios derechos. Vamos a pasar a la siguiente, y dentro de esto vamos a nombrar algunas violencias. Dijimos específicamente las de carácter sexual, pero hoy en día, y desde hace mucho tiempo en nuestro continente, venimos embanderados en una campaña de erradicación de la violencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos de violencias, hablamos del abuso físico, del abuso emocional y psicológico, que se ejerce desde todas las instituciones, decimos, ¿no? Desde la crianza, desde los adultos tutelares, desde los adultos que tienen la mentoría de cuidar a las nuevas generaciones, en distintos espacios, clubes, parroquias, iglesias, escuelas. Estas grandes instituciones que han sido muchas veces el lugar de alojamiento de las infancias, pero que también en esos lugares donde han tenido que ser cuidados, han sido vulnerados los derechos de las infancias.
Dentro de las nuevas categorías de violencias, aparecen nuevos abusos ante situaciones que van generando los adultos en torno a las infancias, ¿no? Por ejemplo, el abuso financiero, el uso del dinero como un objeto de especulación ante algunas situaciones que involucran a las infancias, el abuso por medio de las tecnologías, esta nueva forma que en la pandemia reconfiguró a través de la explotación sexual comercial, por ejemplo, un nuevo formato, una nueva identidad a través de las redes. El abuso por medio del estado de dependencia, que no aporta a la autonomía progresiva, ¿no? Entonces, en esta caracterización de estas violencias, llegamos al abuso sexual después de haber transitado muchas otras situaciones de abuso. Nosotros decimos que el abuso de poder antecede a cualquier otra situación de abuso. Y cuando hablamos de abuso de poder, hablamos de esa simetría de relación entre los adultos y los niños y los jóvenes, que no reconocemos en ellos a sujetos de derechos, sino objetos de cuidado, de tutela, de manipulación muchas veces en estas relaciones de poder. Avanzamos a la siguiente y decimos que no existe una relación sexual apropiada bajo ningún punto de vista entre un niño y un adulto. Para definir esto toma Barudi, que fíjense el año, ¿no? No es contemporáneo, pero sí remarco que sigue siendo únicamente el adulto el responsable de ese acto cometido. Y sabemos que esto en la actualidad sigue habiendo matrimonios con niñas en distintos lugares del continente, sigue existiendo todavía las dotes donde se comercializan a las niñas, a los niños, en relaciones que el adulto siempre ejerce un poder, ¿no? Y el Papa Francisco, que en esto la Iglesia en este último tiempo ha asumido, que muchas veces cuando ha tenido que cuidar no lo ha hecho, y en nombre de Dios ha hecho aberraciones con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se ha comprometido desde el lugar de las víctimas en generar políticas de cuidado y de protección en nuestras instituciones. Y él dice que el abuso sexual es como una forma de asesinato psicológico y una cancelación de la infancia en las víctimas, y poder desandar ese dolor, poder ubicarlo temporalmente y seguir con la vida de estas personas que han sido víctimas en algún momento, es todo el compromiso que nosotros tenemos que asumir cuando este silencio, que es un elemento clave que utilizan los abusadores, las abusadoras, en manipular las relaciones con la víctima, tenemos la tarea de encontrarle un lugar en nuestras instituciones. ¿Avanzamos? Hay una actriz afrodescendiente, Maya Angelou, que ella dice que no hay mayor agonía que la de cargar con un cuento sin contar, ¿no? Muchas veces decimos, y ahora lo viene a contar después de tanto tiempo, después de todo lo que pasó, ¿qué quiere ganar con esto? ¿Qué necesidad tiene de decirlo ahora, ¿no? Y en esto muchas veces se antepone el cuidado de nuestras instituciones al cuidado de las personas. Y Francisco también nos interpela como institución eclesial a no resguardar el buen nombre de las instituciones si primero no sabemos cuidar y poner en el centro de nuestra misión a las personas, y especialmente a las niñas, a los niños, a los jóvenes, y también a los adultos vulnerables, que pueden llegar a quedar en esa situación de vulnerabilidad. De construir el silencio de las víctimas tiene que ver fundamentalmente con escuchar, con alojar, pero también tiene que ver con actuar. Mirar el abuso siempre desde el lugar de las víctimas, reconociendo la situación de daño y de riesgo para poder evaluar la intervención, si esto pasó recientemente, si es un niño, si es un adulto que devela este secreto que le ocurrió en la infancia, pero dentro de nuestras instituciones. Nombrar el abuso sexual es una medida preventiva, reconocer esas conductas inapropiadas en estas relaciones asimétricas entre niños y adultos,
esa mirada preventiva que hay que entrenar entre los adultos cuidadores. Cuando hablamos de adultos cuidadores hablamos de una tribu que cuida a su infancia, ¿no? No solamente a quienes tienen la responsabilidad por función pública, decimos, ¿no? Y concientizar sobre cuáles son esas posibles situaciones de riesgo hoy. Hoy han aparecido en este último tiempo muchísimas otras situaciones, puntos ciegos en los que los adultos a veces quedamos excluidos de ese mundo de realidad virtual donde habitan muchos niños y muchas niñas en mucho tiempo, y no podemos estar allí poniendo medida preventiva, ¿no? Por eso decimos que la educación sexual integral, esto que muchos grupos regresivos combaten, en nombre del derecho a la familia, ¿no? El derecho a la educación que la familia tiene, el Estado asume que la educación sexual integral es un derecho que los niños tienen dentro de la convención, está explicitado en la garantía del derecho a información de calidad, para que ellos tomen progresivamente las mejores decisiones sobre su intimidad, sobre su vida, y sobre todo puedan reconocerse en riesgo, ¿no? Entonces hablar siempre es prevenir. Y digo, la educación sexual integral o la educación sexual no solamente alojada en las escuelas, que es la institución que el Estado pone a disposición para garantizarla, sobre todo cuando en la familia muchas veces sigue habiendo tabú para hablar de estos temas, entonces la escuela asume esta responsabilidad, pero también los otros espacios educativos que ofrecemos, tenemos que generar este espacio de poder hablar, ¿no? Y también hablar de ESI, hablar de lo que nos pasa, de lo que puede llegar a pasarnos, es otorgar ese principio que la Convención tiene en cuanto al derecho a la participación y el protagonismo, ¿no? Que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas se encuentren en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la comunidad, en el espacio comunitario, un espacio para poder ser oído. Ese es el derecho que tienen, ¿no? Un espacio donde la escucha tiene un lugar de respeto y de acogida. Seguimos a la próxima. Y es importante tener presente que la victimización de una niña, de un niño o de un adolescente, bajo una situación de abuso sexual particularmente, decíamos, ¿no? Es psicológicamente dañina, socialmente censurable, porque a todas estas situaciones nos generan cierta violencia, pero sobre todo es legalmente perseguible y punible. Tengamos en cuenta que esto no es solamente una conducta inapropiada, sino que muchas veces conlleva un delito. Por eso saber proceder también es garantizar el debido procedimiento ante esta situación. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hacer ante estos secretos develados, ¿no? Cuando alguien nos cuenta su padecimiento en presente o en pasado, porque es el momento en el que encontró las condiciones comunitarias para poder decirlo, siempre tenemos tres tipos de interpelaciones, ¿no? Una interpelación ciudadana, que es la primera que experimentamos, esto no puede seguir pasando. También tenemos una interpelación desde la función pública que podemos estar desenvolviendo desde el Estado o desde alguna organización, un organismo o una institución, pero también tenemos una interpelación ética y cristiana, ¿no? Y no podemos no hacer nada. Por más que nos sintamos limitados en la intervención, no podemos no hacer nada. Tenemos todos en esta interpelación ciudadana el deber de denunciar. Tenemos la obligación de denunciar estas situaciones una vez analizado el riesgo, ¿no? Si este riesgo es latente, no podemos demorarnos en la intervención. Tendremos que salir a buscar en el barrio, en el trabajo en red con otras instituciones, con quienes otros, enlazarnos para construir este sistema de protección integral que nos propone la ley.
que actualmente nos rige en toda la región y en todo el continente, ¿no? Porque esta convención ha atravesado los plexos normativos de todas las regiones y de todos los países. Las 4 acciones que implican esta situación de vulneración tienen que ver con promover espacios seguros, fortalecer factores protectores, hablar de ESI es un factor protector, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con intervenir anticipadamente, pero también tiene que ver con restituir, ¿no? En esto de trabajar en redes con otras instituciones para que no vuelva a pasar, o no vuelva a pasarle a nadie más esta situación. Y para finalizar, para terminar, quise ser lo más breve posible para después abrir el espacio de diálogo y compartir juntos este conversatorio. Pensemos que como adultos tenemos esta responsabilidad de darle la bienvenida generacionalmente a quienes nos van a continuar en esta herencia humanitaria, pero al mismo tiempo pensar que el cuidado para nosotros no es una opción. No cuido si quiero, si puedo, si tengo ganas. El cuidado es una interpelación permanente que tenemos y sobre todo una interpelación ética. Y el cuidado de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de nuestras familias, nuestra familia extendida y de nuestras instituciones, es responsabilidad de todos. Gracias por este tiempo y bueno, dejamos después abierto el espacio de diálogo. Muchas gracias, Ana. Agradezco también a Bruno y a vos, que parece que han practicado con el tiempo y han sido justitos, así logramos hacer que entren todos los comentarios, las intervenciones. Ahora vamos a pasar a Lourdes, la tercera y última invitada y convocada, y le agradecemos que haya accedido a la convocatoria. Lourdes Molina es licenciada en Psicología, es doctora en Ciencias Penales, presidenta de la Asociación Civil Nuestras Manos, viene cumpliendo diversas funciones de conducción desde la CENAF, y actualmente en comisión acompañando a nivel nacional a los Hogares de Cristo en el área de infancias y adolescencias. Integra la campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de protección y la red Infancia Robada. Bien, a ver, disculpen, ahí tenemos algo que está haciendo como un ruido, ¿no? ¿Alguno? Porque no puedo ver bien de acá. Hay micrófonos abiertos, Mónica, hay micrófonos abiertos. Les pedimos, porfa, porque no puedo visualizar quién. Ah, me parece que ahí terminó, ¿eh? Perfecto, ahí está. Buenísimo. Así comienza Lourdes. Bueno, Lourdes sí nos va a venir a hablar acerca de la interpelación a las políticas públicas. Causas, el poder político y judicial en los procesos de revictimización y procesos reparatorios necesarios. Muy bien, Lourdes, tenés la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí, hablar de estas problemáticas que hace tantos años nos ocupan y nos preocupan, siempre es como importante poder compartir algunas reflexiones. Tener en este espacio a un maestro como Norberto Liski también es como, creo que él también puede decir muchas cosas de esto, así que con mucho respeto reconozco su camino y uno aprende siempre. A ver, la verdad que cuando preparaba la presentación me costaba sintetizar algunos ejes, sobre todo porque quienes me precedieron también por suerte han tomado varios ejes, no hemos compartido ni nos hemos reunido para ponernos de acuerdo qué cuestiones uno u otro acentuaba o qué miradas, pero hay una sintonía absoluta y
y quizás en alguna de las cosas que ellos han planteado yo no me voy a detener, pero sin duda que Bruno ha sintetizado el marco latinoamericano en relación a la problemática de las violencias hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en particular las violencias sexuales, problemática que acompaño hace muchos años, en abuso sexual específicamente y en explotación sexual de niños, niñas, adolescentes o trata de niños, niñas, adolescentes con diversos fines, ¿no? Cuando intentamos pensar la construcción o la definición de una política pública donde muchas veces estamos en francas confrontaciones y discusiones, quienes caminamos desde lo territorial y que de pronto también transitamos las áreas de gobierno que miran específicamente a esta franja de la población tan atravesada por la exclusión y la pobreza, la verdad que uno muchas veces nos pasa que la verdad que sentimos que tenemos que discutir muchas cosas y tenemos que explicar y pareciera que visibilizar la necesidad de determinados recursos, ¿no? Y la verdad que esta complejidad, yo en estos últimos 7 años que tengo el regalo de caminar con la familia grande del Hogar de Cristo como especialista en temas de violencia, que caminé mucho también desde el Estado, la verdad que me sentí interpelada y confrontada, inclusive con mi formación académica, ¿no? Y quiero traer esto porque creo que también hay una interpelación que en el título tendría que haber propuesto yo de agregar, que es también a lo que la academia aporta o no a la construcción de una política pública, ¿no? Porque cuando hablamos de las violencias desde el paradigma de la complejidad, realmente vemos mucha dificultad para poder articular, para poder construir intersectorialmente, para realmente esto que declamamos, la transversalidad, muchas veces no la podemos llevar a cabo, para esta mirada desde la diversidad, o como les gusta más hablar al movimiento LGTB, la diversidad, ¿no? O ellos y ellas hablan de disidencias, y cómo construimos tratando de dialogar partiendo de miradas diferentes. Como mujer de iglesia, realmente que participo del movimiento de mujeres, de la campaña abolicionista, esta mirada en relación a la política pública en temas de abuso y la ESI, ¿no? La educación sexual integral, realmente también es cierto que a veces hay muchos sesgos en el diseño de los materiales, ¿sí? Y acá voy a entrar en un contrapunto fuerte, más allá de que coincido con lo que se planteó de grupos muy ultraconservadores que pretenden cortar de cuajo la ESI, es cierto que tampoco se contempla en los extremos la diversidad, ¿no? Porque cuando hay diversidad no es solo mi palabra, sino también es la de los otros y otras. Tiene que haber puntos de encuentro, si no caemos en lo mismo, es como un péndulo que se va al otro extremo, ¿no? Esto cuesta hoy construirlo y claramente, y lo digo, para mí tiene que ver con esto que las voces de todas, todas y todes tienen que estar en la construcción de una política pública, tenemos que poder también flexibilizar y adaptar materiales a las distintas realidades de los territorios. Tomo un ejemplo, yo la verdad que esta vez no preparé Power, Mónica se había ofrecido a que lo mandara con tiempo para pasarlo, pero dije, si yo después no lo voy a usar. Me pasa que armo los Power y después no respeto el orden de los Power porque quiero decir otras cosas y me cuelgo hablando, por eso no estoy presentando ninguna diapositiva, pero hay algo que de pronto en la construcción de una política pública centrada, y me voy a acotar a las violencias sexuales, haciendo foco en el abuso sexual, acoso, explotación sexual, en esta franja etaria, hay algo de las tensiones que uno muchas veces le costó explicarle a los funcionarios de turno entre lo específico, la necesidad de recursos específicos y la necesidad de recursos inespecíficos también. Y pareciera ser que es más fácil contar con recursos preventivos primarios inespecíficos, pero cuando necesitamos los recursos específicos en territorio, y ahora voy a hacer un recorte más, en los barrios populares a nivel nacional, con el alto crecimiento de abusos que pudimos visibilizar en la pandemia, pero que ya existían antes de la pandemia,
no encontramos espacios de intervención directa en la comunidad, ¿no? Atención, respuesta a la evaluación en los tiempos que esas familias de los barrios populares requieren y en los tratamientos. Y quiero traer esto al corazón de este conversatorio, con la riqueza que va a tener el intercambio, porque creo que una de las interpelaciones fuertes que tenemos que hacer a las distintas áreas del Estado es la necesidad en nuestros territorios de algunos recursos, así como los curas villeros plantearon las 3C, ¿no? Capilla, colegio, club, y gracias a contar con esos recursos podemos prevenir en el barrio un montón de cuestiones. Nosotras y nosotros en pandemia de pronto sentimos la necesidad de armar un dispositivo que le llamamos casita comunitaria de acompañamiento a las infancias y sus vínculos, en el barrio Richardelli, en el Bajo Flores, la 1114, para generar un centro terapéutico ambulatorio que dé respuesta a las violencias hacia las infancias y en particular al abuso sexual infanto-adolescente. ¿Por qué? Porque encontramos que desde el Estado no se nos daba respuesta a esos recursos, ¿no? De atención específica. Porque acá entramos, y yo valoro mucho todos los esfuerzos que hacen desde la prevención primaria, pero si no damos respuesta a nivel secundario y terciario, el ciclo nunca va a alcanzar, el ciclo se va a seguir repitiendo. Y también quiero acentuar algo más a punto de tensarlo, es que muchas veces quienes somos especialistas en estas problemáticas, solemos muy fácilmente, esto va a ser para discusión, centrar la intervención en la denuncia, ¿no? Priorizamos que hay que denunciar, ¿no? Porque ciertamente es un delito que ya no es privado, que nos compromete y tenemos la obligación, y yo soy de las que considero que hay que hacerlo, porque es terapéutica la intervención de una legalidad en un sistema familiar donde existe abuso, o en una escuela, o en una parroquia, donde sea, ¿sí? No importa el ámbito institucional, pero quizás antes hay que ver cómo ayudamos, cómo acompañamos a esa familia al momento de la denuncia. Porque la sensación que yo tengo muchas veces, y desde ahí interpelo a las áreas de los poderes ejecutivos, de los cuales yo participo, o del ámbito judicial, se interviene con la denuncia, se da intervención en un servicio local, del municipio de turno, pero no se brinda un acompañamiento a largo plazo para poder ayudar a esa familia a modificar ese patrón de violencia que ha sufrido, para esa mujer que quizás no creyó que su hija estaba siendo abusada por su pareja o su hijo, o que un hijo varón abusaba de su hermanita, que en realidad ella tiene que poder pensarse qué le ha pasado como mamá, que no pudo cuidar o que no pudo ver, o no vio que no veía, o fue cómplice, cómo ayudar a que esa mujer o ese varón modifique ese patrón comportamental. Y para eso necesitamos equipos en territorio que estén con la mirada de la gente, ¿no? Respetuosos también de los tiempos, sin dejar de promover prácticas de cuidado, obviamente, pero partiendo de la realidad de las personas. Y desde ahí me hice un punteo para no irme de tiempo, porque aparte quienes me han precedido han sido impecables. Yo dije, cuando me tocó hablar última dije, uy, no voy a tener tiempo de nada, porque los que me anteceden van a hablar un montón, pero han sido impecables también el tiempo, así que yo voy a tratar de serlo también. En la línea de esto que comparto, también hay algo que es interesante, lo puntuaba cuando ayer pensaba la presentación, que si ustedes se fijan, muchas de las últimas leyes de restitución de derechos o protección a las infancias tienen denominaciones populares de víctimas, ¿no? La ley Lucio, la ley Micaela, ¿no? Bueno, la ley de víctimas que les recomiendo especialmente leer, acá me anoté el número para no olvidarme, que es la ley de víctimas de derechos y garantías de las personas víctimas de delito, la 27.372. Recomiendo que la lean, que se la hagan conocer a las personas que acompañan. Restituye un montón de derechos a las víctimas y yo diría, sobrevivientes, que es necesario poder poner en juego en nuestras comunidades, ¿no? Porque
porque hay algo de la comunidad cuando se organiza, alguien que me precedía también lo traía, cuando la comunidad se organiza, logra que a nivel legislativo se genere una ley. El problema es que se genera la ley, pero no se dispone después del presupuesto. Entonces ahí es cierto que ahí vemos que una ley sin presupuesto no puede implementarse. Entonces, al no contar desde el ámbito ejecutivo con el presupuesto respectivo, seguimos sin poder acompañar estos procesos, ¿no? Y ahí vuelve la comunidad organizada en nuestros barrios a intentar generar respuestas, ¿no? Nosotros en esto de Casita Comunitaria San José, que está acá en Cava, soñamos desde el hogar y inclusive Adrián acompaña mucho también. Nos imaginamos y soñamos casitas que den respuesta a las violencias hacia las infancias y sus vínculos, porque trabajamos con las familias y trabajamos con los adultos involucrados también, y trabajamos con adolescentes que están implicados en hechos de violencia, ¿no? Soñamos generar, ¿no?, desde las bases estos espacios y desde ahí interpelar al áreas de gobierno para que nos acompañen. Que quiero traer acá con los apuntes, ¿no? Porque muchas veces en relación al sistema judicial que tenemos que interpelar también, desde la municipal, que como bien sabemos le cuesta mucho acompañar y analizar ciertas situaciones. Evaluaciones, se los digo como alguien que ha dialogado mucho y aún hoy interpelo mucho en causas específicas, nos cuesta mucho poder ver la singularidad de una situación familiar, lo propio de un sistema familiar. A veces tenemos miradas muy sesgadas que nos impiden acompañar procesos particulares de sistemas familiares, ¿no? Entonces también a veces ahí nos encontramos en algunas evaluaciones que no se les da el tiempo para poder arribar a las características de ese sistema familiar y lo que necesita para transformar el padecimiento que tiene, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que interpelar también a las academias. Yo puedo hablar más que nada, sobre todo de la que yo tengo mi primer formación como psicóloga, más allá que ayer en una reunión con trabajadores sociales de una universidad que está surgiendo, centrada en barrios populares, también coincidían desde el trabajo social. Se nos forma de una manera muy, yo les diría, hegemónica y con poca diversidad en las herramientas, ¿no? Eso hace que el recorte del análisis de una problemática de una familia esté muy limitada. No se nos forma a los terapeutas aún hoy en trauma complejo, en modelos terapéuticos que muestran la posibilidad de transformarse un ser humano, inclusive, miren lo que voy a decir, una persona que ejerce violencia, si es que la persona quiere modificar ese patrón. Entonces, hay un problema también en la formación de nuestros colectivos profesionales, que muchas veces no contamos con las herramientas para ponernos en diálogo con las necesidades de las personas. Por eso creo que también la ESI a veces presenta dificultades en la implementación, por los sesgos también, ¿no? 2 minutitos más, Mónica. En este sentido, desde la Casita San José, que quiero compartirles un poquito algunas experiencias, lo que vimos estos 2 años de trabajo en la pandemia y que estamos intentando sistematizar la práctica, es que muchas veces las familias que padecen situaciones de violencia y abusos en el seno familiar hacia las infancias necesitan tiempo para tomar la decisión de poder reorganizar su sistema familiar. Y muchas veces,
más que la intervención judicial primera. Quienes ordenan y acomodan y demás son los mismos líderes de la comunidad, ¿no? Un referente del club, un sacerdote, la o el trabajador social de la comunidad, los docentes de la escuela parroquial o de la escuela municipal, y que de pronto tenemos un gran desafío, las y los profesionales más especializados, también respetar ese proceso poniendo a resguardo a la criatura. Digamos, que yo hable de estos tiempos no implica que no pongo a resguardo a la criatura. Pero poner a resguardo a la criatura nos implica disponer de un montón de recursos humanos para brindarle un espacio terapéutico para la evaluación, que muchas veces desde el Estado los tiempos para dar un turno en salud o en el área social, ustedes saben los tiempos que llevan, y estamos en Cava, ni que hablar territorio adentro de nuestro país, ni siquiera existen esos programas, pero nos dan tanto tiempo para una evaluación, entonces decidimos nosotros organizarnos y dar la evaluación, y en el marco de la evaluación de ese niño, niña, adolescente o joven, acompañar también a sus hermanos, acompañar a su mamá, si es una mamá protectora o que tiene una posición ambivalente, informarle de sus derechos, hacerle conocer la ley y acompañarla en la decisión de la denuncia, en un tiempo. Si no lo ve, la casa es la que hace la denuncia, ¿no? Claramente. Y si hubiera un agresor hipotético que quisiera modificar su patrón comportamental, sea un hermano adolescente o un adulto, buscar los medios para que reciba esa atención. Acá les traigo en cuestión que en los barrios donde está muchas veces el Hogar de Cristo, a nivel nacional, es muy frecuente en las charlas que tenemos, por esto de uno ser especialista en un determinado grupo, uno recibe muchas veces consultas. Tenemos muchos varones que han sufrido abusos en sus infancias, en la calle, por la policía, dentro de sus familias, violencias extremas, han sido testigos de violencia, se iniciaron en el consumo, no elaboraron los traumas que padecieron de niños y adolescentes, se empiezan a vincular con determinado patrón, ¿no?, de conducta altamente disfuncional y dañino a otros. Los desafío con la pregunta de decir, ¿y qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos cuando los reconocemos jóvenes que quizás ya tienen 18 años? ¿Qué hacemos? ¿Los acompañamos? ¿No los acompañamos? ¿Los juzgamos? ¿Promovemos su detención? ¿No? Acá muchas veces a uno le surge la pregunta, una persona involucrada en un hecho de violencia, es difícil que cambie, es difícil que modifique ese patrón. Sabemos que hay herramientas terapéuticas para ofrecerles al menos una alternativa a quien lo quiera reconocer y quiera buscar una ayuda. Bueno, yo creo que quienes estamos en los territorios debemos asumir el desafío de acompañar esos procesos, ¿no? Siempre priorizando el acompañamiento de quienes son víctimas y quienes están más vulneradas y vulnerados, que son los niños, niñas, adolescentes. Y en los jóvenes, que ya entran en la edad adulta, también tendríamos que planteárnoslo, ¿no? Porque si no pareciera que ya cuando tienen más de 18, 21 años, ya está, ¿no? La respuesta ante estos hechos es la cárcel. Entonces, más allá de que tenemos que prevenir más tempranamente, tenemos que para eso dar herramientas terapéuticas a aquellos que tienen esta problemática y dar respuesta. Lamentablemente, si ustedes que están acá de distintas partes del país se comprometen y de pronto pasan la información en cuántos de los espacios con los cuales ustedes están trabajando en red hay algún dispositivo que atienda y dé respuesta a adolescentes implicados en abusos. Los convoco a que averigüen esto y que pensemos qué es lo que habría que hacer. Así que bueno, un poquito esto, se me fue el tiempo, quería, pero bueno, nada, a disposición y en las preguntas se verá de ampliar lo que ustedes consideren. Muchas gracias por la invitación. Sí, Lourdes, seguramente, porque ya estaban poniendo algo en el chat, por eso me reía que seguramente si hay algo que te quedó, seguro que con las intervenciones y las preguntas
vas a tener la posibilidad de redondear. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a las tres. Ahora, si les parece, vamos a pasar a las preguntas, a los intercambios, a las intervenciones. Quería no dejar pasar uno de nuestros participantes. Están en grupo, están en patota, ahí en el centro barrial, no llego a leer, no sé si los miran, hay un montonazo ahí, saludamos. Bueno, y quienes quieran abrir también ahora las cámaras, si están en posibilidad, obviamente, y quieren compartir, así nos conocemos las caras para hacer el intercambio. Así que, si les parece, para quienes quieren hablar, levantamos la mano o así en la imagen, o si por ahí no quieren hablar y lo quieren escribir, lo pueden hacer en el chat. Que de hecho hay una, lo leíste, ¿no, Lourdes? Que decía justamente esos tiempos de espera para tener acceso a un turno en salud, referido a lo que estaba diciendo Lourdes, es una violencia explícita hacia las infancias, y ese niño o niña solo es alojado en la escuela con toda su problemática y desafíos a acompañar. Y ahí me parece que están escribiendo. Natalie, perdón, desde Ciudad Evita. Aprovecho el silencio para decir algo. Soy un poquito inquieta, ¿no? Se nota, o ansiosa. Pasa que cuando es un adolescente implicado en un abuso sexual, si se encuentra dentro de la escuela la conducta abusiva, es cierto que pone a la escuela en un lugar muy difícil, porque no es conveniente que compartan un mismo espacio alguien que, aunque sea adolescente, haya abusado de otro niño, niña o adolescente de esa misma escuela, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que expulsarlo del sistema educativo. Quizás hay que buscar otra escuela de la red, porque eso tiene que ver con el tratamiento específico después a dar a ese adolescente. Ese adolescente puede perfectamente cursar la escolaridad, esto quiero que quede claro, pero sí tiene que haber garantizado un tratamiento de ese adolescente, una evaluación para ver el perfil y qué recursos de cuidado hay que tener para los otros, cosa de que no vuelva a reincidir en su patrón comportamental, porque daña a otros y se daña a sí mismo al dañar, ¿no? Esta es la concepción. Valoramos, no juzgamos, buscamos una respuesta, pero esa respuesta tiene que ser acorde, específica y con un modelo de tratamiento muy, muy específico. No es cualquier tratamiento. Bueno, gracias, Lourdes. Valeria, ahí levantó la mano, Vale. Sí, no, a esto último que decía Lourdes, me parece interesante porque es como todo nos convoca también a la responsabilidad a quienes trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a no tener la mirada, el foco puesto en un adolescente agresor como un victimario irreparable, ¿no? Sino pensar también las responsabilidades en cuanto al acompañamiento, la promoción, lo educativo, tanto con la adolescente víctima como con quien en esa escena aparece como agresor. En ese punto, en las escuelas de Cava existe un protocolo desde 2018 que fue impulsado por los centros de estudiantes de las escuelas secundarias y que implica también a los terciarios, y que es interesante que lo tengamos a mano quienes trabajamos en las escuelas, porque desde esta perspectiva habilita algunas herramientas para poder tratar lo que significa la convivencia entre dos estudiantes que han atravesado por una situación de violencia o de acoso por motivos de género. Porque es todo un desafío, no podemos vulnerar el derecho a la educación, pero también tenemos que atender la perspectiva desde la cual se acompaña a las víctimas de violencia de género, que es, bueno, no convivir
al menos por un tiempo, cuando hablamos de adolescentes, con quien ha resultado su agresor. Entonces hay herramientas como, por ejemplo, que se habilita un cambio de turnos, si se puede, si la escuela tiene 2 turnos, o un cambio de escuela, que sería quizás lo más violento para el adolescente, pero si no queda otra alternativa, es posible tomar esa medida, y siempre en consulta con la adolescente que ha resultado víctima, ya digo, de todo tipo de abusos, ¿no? No solamente el que conocemos estrictamente como sexual, porque las cuestiones de acoso o de divulgación de imágenes íntimas también son muy dañinas y afectan a la vida cotidiana y a la vida escolar, tanto de quienes han resultado como protagonistas en la situación como con el resto de la comunidad educativa. Así que bueno, me parece interesante poder conocer esas herramientas, porque también de alguna manera, si bien la ley o los protocolos no resuelven, dan algún marco como para poder tener algunos debates o invitarnos a repensar algunas cosas, ¿no? Algunas prácticas, algunas miradas. Y en este caso, ha resultado útil esta herramienta en las escuelas secundarias de Cava. Bueno, solo ese aporte. Gracias. Gracias, Vale. Mientras quizás otro u otra compañera quiere compartir, voy leyendo acá en el chat, Natalie, que se presentaba, que es de Ciudad Evita, que es del Club Defensores del Bosque, nos pone gracias por lo que se habló para poder aprender e implementarlo. Y los compañeros y las compañeras del Centro Barrial de Puerto Madryn, que era donde estaban ahí en grupo todos y todas, nos dicen, nosotros seguimos luego con un compartir y van a conversar sobre lo escuchado. Gracias por el espacio. Bueno, sí, directamente abran el micrófono, si por ahí no encuentran la manito esta, que a veces es difícil encontrarla en el Zoom, abran directamente el micrófono y podemos compartir preguntas o aportes, dudas que hayan quedado, experiencias por ahí, ¿no? De los lugares, de los espacios donde tenemos nuestras actividades. ¿Puedo hablar? No encuentro la manito. Gaby, no te preocupes, dale, Mabel. Yo soy de Chaco y trabajamos hace ya unos 4 años, empezamos a trabajar en un grupo que se llama Pastoral de Mujeres en la Parroquia, lo armamos. Y recién después de 4 años de trabajarlo, estamos más o menos siendo visibilizadas. Y en su primer momento trabajamos con lo que es respecto, primero, a la formación del grupo, después pasamos a que veíamos que la primera y fundamental que había con respecto a lo que es violencia, a maltrato, era el tema de la autoestima, así que por lo tanto hicimos algunos retiros durante todo un año con lo que es respecto a conocerse como mujer, a trabajarse como mujer, y de esos retiros salieron el tema de lo que fueron apareciendo, por supuesto, algunos casos de violencia y de abuso. Abuso desde todos los ángulos, desde los niños, desde agentes pastorales que sentían que fueron abusados, desde adolescentes. Así que ahora estábamos trabajando con lo que es respecto a este año, a dar conversatorios con respecto a qué es el abuso y ver cuál es el lugar de la iglesia. Y bueno, y ahí lo vamos trabajando y vamos aprendiendo cada día todo esto. Así que me parece muy interesante este espacio de tenernos, de capacitarnos, de encontrarnos y de poder conocernos. Entonces poder trabajamos en red, así que sería una parte más esto de poder tener un lugar donde poder preguntar cosas, que nos parece muy interesante. Todo lo que se habló hoy me gustó mucho, me gustó la segunda disertante cuando ella habla bien del espacio de la iglesia
y de lo que tenemos que generar y cómo tenemos que trabajar. Así que excelente todo lo que viví hoy en esta hora y me encantó. Preguntas no tengo para hacerlas, ¿sí? Solamente era ir compartiendo esto y agradecer todo este espacio. Y a seguir trabajando porque me encanta y bueno, y así lo seguiremos. Un pequeño detalle, soy trabajadora social. Así que acá estaremos, cada vez que lo requieran, iremos hablando, iremos viendo, porque realmente nos parece muy interesante todo esto. Muchas gracias, Mabel, por lo que nos compartís, por las experiencias, y claro que nos suma también desde tu experiencia otra herramienta para seguir trabajando en los espacios, y saludos a todo Chaco, ¿no? Ana, sí. Y bueno, agradecerle a Mabel la compartida de su experiencia y comentar también en el marco de esta experiencia de mujeres, con mujeres, cómo deconstruir la naturalización de la violencia. Digo, cuando uno, es un proceso reconocerse víctima. Digo, no es que uno se reconoce víctima en un primer momento, ¿no? Y que en esto de deconstruir ese silencio, tiene que ver también con visibilizar esas prácticas violentas naturalizadas en los vínculos familiares, en los vínculos institucionales, donde, bueno, hemos sido por tanto tiempo sujetos de esos vínculos violentos, que nos cuesta reconocer que así no se trata, que así no se debería, que es de otra manera, que es de otra forma, ¿no? Y ese es un trabajo que siempre se hace en comunidad. Nunca uno se puede construir como víctima en la soledad, ¿no? Así que bueno, esos círculos comunitarios son muy importantes. Así que gracias, Mabel, y acá a disposición para seguir caminando juntos. Sí, continuando con esto que vos decís, y es cierto, el tema de la visibilización, y más con respecto a lo que es la iglesia, porque uno tiene porque eso también lo trabajamos, dimos pequeños talleres de comunicación y de lo que realmente es el amor de Dios. Dimos talleres de comunicación para ver cómo nos relacionamos con el otro, porque estamos tan acostumbrados a esto, de maltratarnos entre nosotros, y está tan naturalizado, está tan aprendido de que así tiene que ser, que eso es lo que empezamos a hacer despacito, y eso lo vamos haciendo grupo por grupo en catequesis. Y después de hablar lo que es el amor de Dios, porque estamos acostumbrados, y es el mito, que el amor de Dios todo lo puede y con eso alcanza. Pero ese amor de Dios que todo lo puede, no es ese amor que todo lo puede y que por eso me dejo basurear y por eso me dejo maltratar. Entonces, ese cambio, ese paradigma sería de que Dios, hay que aguantar porque Dios todo lo puede, es el que nosotros estamos trabajando con los sacerdotes. Porque son ellos mismos, cuando dan las homilías, cuando hablan con las mujeres, que tienen que cambiar y tienen que decirle que no es así. Porque estamos pero arraigados de años culturalmente que tenemos que aguantar porque Dios lo quiere, porque Dios te puso ahí y no tenés que separar. No, no. Si no va la cosa, y no va, me hago a un costado y sigo otro camino, y no está mal. Y entonces eso es lo que vamos trabajando despacito. Cuesta mucho, te digo, porque en la parroquia donde yo estoy hay 4 sacerdotes. De los 4, en estos 4 años, solo uno nos llevaba el apunte, pero los otros habían permitido que empezáramos a trabajar. Pero no nos visibilizaban en nuestras actividades como las otras actividades. Jamás salimos en la página, por ejemplo, de la parroquia. O sea, el laburo lo hacíamos cara a cara y con cada... Bueno, fuimos encontrándonos, fuimos haciendo. Hoy cambió de sacerdote, de párroco y todo. Aparentemente este nuevo párroco que viene se acercó, habló con nosotros y bueno, parece que él nos va a ayudar también un poquito más para que esto sea más visible y que realmente se vea la apertura completa de la iglesia. Pero hay mucha.
muchos obstáculos, muchas cosas, pero es lindo trabajar y hermoso. Buenísimo, Mabel. Sí, ¿no? Todo un desafío, me parece que esas nuevas lecturas que hay que hacer acerca de la fe o de la palabra, me parece que son esas invitaciones que decía Lourdes, que decía también Ana, ¿no? En comunidad, articuladamente, que hacen lecturas además que tienen que ver con las realidades de los territorios. Entonces, qué importancia los espacios, qué importantes los espacios como los que vos construyeron ahí con las mujeres para contribuir a esta lectura de las realidades de los territorios. Así que buenísimo este aporte, Mabel. Quería leer antes, para que no quede, que nos quedan algunos minutos, digo, por nosotros nos quedamos, pero nosotros para cumplir, porque sabemos que los sábados muchas veces tienen organizado el día familiar, para hacer un montón de cosas, entonces para ir cerrando, para ir tratando de ser respetuosos con los tiempos, vamos a leer acá los últimos, los aportes que hicieron, pero si alguien más quiere hacer un aporte hablando, levante la mano, ¿sí? O abra el micrófono, no hay problema. Y para finalizar le vamos a pedir al compañero Norberto, si nos puedes compartir unas palabras de cierre. Nos dice Vanina Sprignuoli, bueno, no sé cómo lo dije, muchas gracias por todo lo expuesto, muy interesante la información que compartiré con el equipo docente del Instituto Santa Cruz de Cava. Gracias por el espacio. Bueno, Lourdes decía justamente lo mismo, Mabel, que importante el trabajo que están haciendo con las mujeres y con los sacerdotes. Liliana dice, gracias por toda la info, muy útil para trabajar en el colegio en todos los espacios INSI, donde la reflexión y problematización de los saberes previos y las representaciones sobre la sexualidad y todo lo que ella implica es sumamente necesario. Vale también nos decía, Valeria, lo interesante de lo que Bruno nos compartía acerca, ¿no?, de los ejes de regresiones y cómo hacer esa lectura y cómo verlo en Argentina específicamente. Luego, creo que al último, Lourdes volvió a decir que hay un protocolo de Cáritas Nacional sobre abusos y violencias que ayuda a hacerle conocer a los sacerdotes. Está en la página de Cáritas. Mirá, Mabel, ahí por ahí es de utilidad. Muchas gracias por este espacio, decía Liliana. Pato Garbarino, muchas gracias por generar estos espacios para encontrarnos y seguir tejiendo y fortaleciendo redes. Mabel, Norberto, qué gran persona comprometida que es. Hice una capacitación con Norberto. Varios y varias de acá seguramente han hecho con el compañero Norberto capacitaciones, formaciones y un montón compartido espacios. Josefina, de Cuidadores de la Casa Común, Arturo, y se me cortó. Gracias por el espacio, me parece muy importante construir estos espacios, respetar los tiempos y pensar los dispositivos de cómo seguir acompañando luego de las denuncias. Valeria, para Mabel, dice lo que compartiste sobre la visibilidad de los espacios de mujeres es común a otros grupos de mujeres en distintos ámbitos. Expresa la desigualdad estructural de género, interesante los esfuerzos que se hacen desde la Iglesia, aunque queda tanto camino por recorrer. Bueno, no veo manitos, no sé si alguien quiere abrir directamente el micrófono para dar alguna última intervención, y si no, le vamos a tener la palabra al compañero Norberto para darnos las reflexiones finales, para hacer un cierre. Estoy mirando si alguien por ahí levanta la mano así en la imagen, pero... Bueno, Norberto, ¿te parece? ¿Ya? Sí, con mucho gusto. Gracias, Mónica. 2 minutos y sobre todo palabras de agradecimiento para Lourdes, para Ana, para
Bruno y para cada uno de los participantes que han aportado con sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones y también con los interrogantes abiertos. Creo que un conversatorio que ha llevado como eje de convocatoria una mirada transformadora necesita precisamente ese espacio de reflexión sobre la realidad, interpelando y también encontrando nuevas claves para atender complejas situaciones. Y los contextos que van variando y que son diversos, tienen necesariamente principios y prioridades en las que debemos apoyarnos. Y creo que en ese sentido, las tres intervenciones centrales nos han ayudado a pensar en términos de conectarnos con las realidades y sus complejidades, pero no quedarnos con la sensación de la impotencia frente a la complejidad o frente a la deficitaria condición de respuesta que pueden surgir de las políticas públicas. Y la mirada sobre la comunidad y sus diversas formas organizativas, evidentemente es inspiración fundamental para el tratamiento de los temas que hoy han sido eje de conversación y para otros tantos temas que surjan. Pensar políticas públicas desde afuera de la inspiración comunitaria es casi un anuncio de fracasos continuados. Profundizar el camino de elaboración de políticas públicas sostenidas en las experiencias comunitarias creo que es el camino para enfrentar cada uno de los complejos temas que se han planteado en esta mañana. Y por último, creo que es de valor que la Mesa Vice en la Argentina promueva estos espacios abiertos con los temas que están siendo también objeto de discusión en otras partes del mundo, promovidos por el propio espacio de Visa Internacional, y en ese sentido creo que la mirada desde Argentina, apoyada por la perspectiva latinoamericana que Bruno nos acercó, es también un modo de acercarnos a las interculturalidades que con mucha frecuencia representan uno de los principales desafíos, particularmente en nuestros barrios populares. Simplemente decir que valoro muchísimo el espacio, como uno se sienta no solo a acompañar, sino a aprender. Quiero decirles que agradezco profundamente el aprendizaje que nos han proporcionado todas y todos los que han intervenido. Así que muchísimas gracias por este momento y gracias, Mónica, por pasarme la palabra final. Gracias, Norberto. Bueno, no sé si compañeros y compañeras de la mesa, si alguna información o algo, las informaciones que seguimos, yo voy dando estas, y si hay algo más que sumar, avísenme. Continúa nuestro ciclo, como dijimos, 3 conversatorios más. Algunos y algunas de quienes están participando se anotaron para todos, aunque no estén anotados, igual avísennos si se quieren participar en el resto, eso es súper flexible. El segundo conversatorio es de educación inclusiva. No me quiero confundir, pero es el martes 26 de junio a las 19 horas, ¿sí? Así que también quedan invitados e invitadas, y luego cuando ya tengamos definidas
las fechas para los otros 2, también les iremos llegando la información para invitarlos a participar. Bueno, si no hay nada más de avisos, volvemos a agradecer a Bruno, volvemos a agradecer a Analía, volvemos a agradecer a Lourdes y a cada uno y a cada una por participar hoy. Muchas gracias de la mesa. Chao, buen fin de semana, gracias. Igualmente. Gracias, chau, chau. Chao, gracias. Gracias por todo, saludos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.